todos los gobiernos que has no solo visto, sino estudiado, ¿es este el peor, al menos el más vergonzoso? Yo tengo 66 años, esto es lo peor que he visto en mi vida. En materia de todo, ¿no? En De todo. formas, en materia de económica, representación, en materia política, en materia de comunicación. No hay comunicación con el pueblo. En fin, es... Porque García uno por lo menos hablaba. No hay la gente. confesión de las intenciones del gobierno. ¿A dónde nos están llevando? Hola amigos, ¿qué tal? El ex canciller Francisco Tudela aseguró que este es el peor gobierno que ha visto en su vida. Asimismo, señaló que Pedro Castillo fue elegido presidente por la narrativa antifujimorista y si cualquier otro candidato hubiese quedado de segundo lugar, ese habría ganado. El ex canciller Francisco Tudela, en entrevista para el programa Edición Especial de Willax, sostuvo que Pedro Castillo fue elegido presidente por la narrativa antifujimorista y además agregó que otro factor fue la pandemia del coronavirus. El exministro de Relaciones Exteriores indicó que si un candidato diferente a Keiko Fujimori hubiese llegado a la segunda vuelta electoral, este le ganaba a Pedro Castillo. Además, Tudela aseguró que en sus 66 años de edad que tiene, el gobierno de Pedro Castillo es el peor que ha visto en toda su vida. Llega el año 2021 y la primera vuelta gana Castillo con un porcentaje muy pequeño y queda Keiko Fujimori en segundo lugar. Y esto constituye una fatalidad, porque si cualquier otro hubiese quedado en segundo lugar, ese hubiera ganado las elecciones. Es lo más probable, digo yo, es una deducción, pero creo que hubiera sido así. Incluso si se hubiera pasado Castillo con otro de izquierda. Incluso si hubiera pasado Castillo con otro de izquierda, el otro de izquierda ganaba. Eso creo yo. Pero la realidad es que se moviliza esta narrativa antifujimorista ya en un plano irracional. Y entonces se avergüenza a los electores frente a un dilema que era clarísimo, capitalismo-comunismo. O sea, Perú Libre, Pedro Castillo, los candidatos de Pedro Castillo tenían un plan de gobierno donde estaba todo dicho. Eran marxistas, leninistas, mariateístas, eran comunistas, tenían un plan de gobierno comunista. Luego lo transforman en el plan bicentenario, pero el plan bicentenario sigue siendo un plan comunista en su esencia. Naturalmente son neocomunistas, a la moda del siglo XXI, o sea, la idea ya no es la lucha armada, sino tomar el poder a través del sistema electoral y tomando el poder a través del sistema electoral, modificar el orden constitucional. La razón por la cual Pedro Castillo es elegido es porque esta narrativa antifujimorista frente a un dilema práctico que ya no tiene nada que ver con el fujimorismo, que es si escojo el capitalismo o escojo el comunismo, surte un efecto terrible porque avergüenza a los electores y hace que muchos no vayan a votar. También el COVID-19 juega a favor de Pedro Castillo. Digamos, es que es uno de sus grandes agentes de campaña, es el coronavirus. Si lo hubieran contratado no les hubiera ido mejor. Y además de eso, el elector avergonzado. En los barrios de clase media, 25% de los electores no van a votar. Y luego muchos votan por Castillo, sin medir las consecuencias. ¿Por qué? Porque el lunes tienen que ir a la oficina, al trabajo, a la universidad, qué sé yo, y les van a preguntar, ¿y tú por quién has votado? Y se sienten avergonzados. Es muy interesante porque el último proceso electoral americano del año pasado tuvo exactamente las mismas características. Quienes ejercen el poder no solo desde el Estado, sino desde la universidad, incluso desde la empresa, desde los medios, descubren que esto es una máquina de control político, una máquina de energía política. Y entonces el antifujimorismo se convierte en la energía eléctrica de la política peruana, convirtiendo al fujimorismo en el chivo expiatorio que cargaba las culpas incluso de gobiernos anteriores, por ejemplo, respecto a la lucha antiterrorista. Hablando de la presidencia actualmente, sustento para la vacancia presidencial, con lo que ya se sabe, ¿crees que hay suficiente?
todas estas cosas son materia de interpretación. Sí, claro. Porque la Constitución no establece una lista taxativa de lo que constituye la incapacidad moral. La incapacidad moral son faltas éticas. Yo fui constituyente en el 93, o sea, sabíamos de qué estábamos hablando. No estábamos hablando de locura, de alteraciones mentales, de depresión. No. Estamos hablando de faltas éticas. Eso es lo que significa el artículo constitucional. Faltas éticas: no despachar en Palacio y Gobierno, no guardar registro de los visitantes. ¿Esa es la más grave? ¿Cuál es la más grave, crees, de las que tenemos? Las Fuerzas Armadas 2 veces ha despachado puertas cerradas sin que sepamos con quién. La incomunicación del poder político con la ciudadanía, que es el punto fundamental, el no dar cuenta a los ciudadanos. En una democracia un presidente da cuenta. En los Estados Unidos hay una grabadora en el despacho del presidente, en el Oval Office. Nixon quiso destruir las grabaciones y no pudo. O sea, no hay acto. La idea de que el presidente de la República es simultáneamente una persona privada y una persona pública no es una cosa cierta. O sea, es una persona pública. De que no dé entrevistas, ¿lo pones ahí también? También. Así de importante. Él no se comunica con el pueblo del Perú. Él no quiere decirle al pueblo del Perú qué tiene en mente. Cuando se comunica en sus manifestaciones, en sus visitas a distintos proyectos, lo hace para atacar a sus adversarios. Por lo menos el general Velasco, que era un dictador militar, daba grandes conferencias de prensa en Palacio de Gobierno. Se sentaba en una mesa y estaba rodeado de 60 periodistas y decía lo que le daba la gana. Este hombre calla, este hombre oculta al pueblo cuál es su proyecto político, a dónde nos está llevando. No solo eso, sino que se reúne con distintas personas y no hay registro. Claro, tenemos una pequeña filmación que salió en Cuarto Poder, pero eso es una muestra, eso es un botón de muestra. Nosotros no sabemos qué hay atrás. Están los chats de los ministros. Claro, ese es justamente los que lo apoyan. En los cuales hay hasta favores sexuales, seamos francos, llamemos las cosas por su nombre. Quienes lo defienden se agarran de eso justamente, de que no es suficiente para comprobar. ¿Qué es suficiente? Matar a alguien. Ese es el tema. O sea, para mí lo fundamental los chats fueron muy claros. Es la rendición de cuentas. Un jefe de Estado que no rinde cuentas verbalmente a su pueblo está cometiendo una falta ética. Un jefe de Estado que oculta a su pueblo con quienes se reúne está cometiendo una falta ética. Esas dos. Las reuniones sin registro. Un jefe de Estado que no sigue los reglamentos que rigen la conducta de las Fuerzas Armadas y que destituye a un comandante general que debería estar por lo menos 1 año en el cargo porque aprenden en el primer año de qué se trata, y a los 3 meses vota a 2 comandantes generales porque no asciende. Estos 2 comandantes generales no ascienden a unos coroneles o qué sé yo, que tienen alguna relación con el presidente de la República. Eso es regresar a 1825. Y que le pide que le guarden lealtad. Así es. Explícitamente. Ahora, ¿cuán relevante es que Castillo no haya jurado por esta Constitución? Si no haya hecho referencia... Bueno, que es el mismo problema de Humala, ¿no? Humala juró por la Constitución del 79, no juró por la Constitución del 93. Y en el caso de Castillo no ha jurado por ninguna Constitución. Bueno, claro, a ver. Y yo creo que eso es muy grave. En todas partes del mundo los juramentos se hacen sobre la Constitución política del Estado. Eso ha pasado relativamente... En los Estados Unidos se hace sobre la Constitución política del Estado y la Biblia de Abraham Lincoln. Sí. ¿Y tú qué opinas sobre las palabras del ex canciller? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.